que se produzcan durante la conversación, durante la disertación, o podemos hacerlo todo junto al final, de acuerdo como lo dispongas, Isabelino. Yo lo que quiero agregar además es que estamos en ajustes técnicos de lo que es nuestro próximo congreso, entonces a al seminario de hoy lo vamos a transmitir en un ratito por la página de Facebook de la Fundación. Si lo quieren retransmitir o compartir desde ahí con algún amigo o lo que sea que lo quiera mirar, no hay problema. A nosotros nos sirve también de una cuestión experimental. Lo único que les pido, no hagamos comentarios en este momento durante la disertación sobre el funcionamiento o no, o la demora que pueda llegar a tener, si lo tiene, para no interrumpir el tema de la disertación. Isabelino, mi hermano, Gerardán. Muy buenas tardes, un placer de compartir nuevamente, Carlos, Roberto, la gente ahí que está con nosotros, Sebas, que hace rato está también poniéndonos técnicamente, y bueno, a toda la gente. Yo creo que por una cuestión de, ¿cómo se dice en psicología? De hacer el duelo, ¿no? Sería conveniente si la gente quedó algunas cosas, pudiéramos dejar un tiempito ahora para ir un poco retomando, ¿no? Y a partir de ahí, considerando que es un todo lo que vamos a ir hablando, y quizá también algunas cosas se dedele más con lo que vayamos explicando hoy, o hablando por lo menos. Entonces, estoy abierto a las preguntas, iniciemos por ahí, me parece muy razonable. Didácticamente me parece que corresponde. Si las quieren escribir o si quieren abrir micrófono es lo mismo, ¿eh? No hay problema. Bueno, no hay aparentemente preguntas, pero retomamos, Isabelino, allá al final Vamos y seguramente. ahí, no sé si alguien parece que... Disculpe, Isabelino. ¿Me escuchan? Sí, Ahora sí, sí. sí, Daniela. Buenas tardes a todos. Yo lo que le quería preguntar, profesor, es respecto a la flor de maracuyá, que justo cuando usted explicó, a mí se me rebalsó el tanque de agua y me fui a apagar y me lo perdí. Así que si me puede repetir el simbolismo de la flor, le agradecería. Totalmente, de hecho, hoy está pensado hablar de otro también bastante, quizá ya en desuso, ¿verdad? Pero como si fuera que el burukuyá es tan fuerte todavía, quizá por su propia actividad medicinal entre nosotros hoy, ¿verdad? Hoy la pasiflora hasta lo compramos en comprimidos, ¿no? No sé si Argentina la tiene, pero aquí en Paraguay la compramos en comprimidos, pudiendo tener aquí en el patio uno, ¿no? Evidentemente, decíamos que la palabra burukuyá, resulta que la palabra originalmente mburu es, por lo que hoy en guaraní actual paraguayo, al menos decimos puru a, es el ombligo. Y de ahí viene, la palabra original es mburu a. Entonces, también como significando eso mismo, es la flor. Por eso que significa la flor de la vida, ¿verdad? Prácticamente es la flor de la vida. Para otros contextos rituales es la flor de la alegría. Normalmente lo utilizaban para sus ceremonias del coetí, ¿verdad? Del alba. Y también las mujeres, en el ritual específico, cuando tenían que colocarse para la fiesta de la menarquía. Entonces, como preparándose para la vida, ¿verdad? También las mujeres, como una especie de recordar de que uno es el facilitador o el prestador de la vida, entonces las mujeres embarazadas también lo llevaban puesto. De ahí que hay toda una leyenda, incluso, ¿verdad?, del cómo nació el tema
del Mburucuyá, que fue una inaceptación, si vale la palabra, de una relación entre una mujer española y un supuesto guaraní. Un poco para tratar de explicar la belleza de la flor, como si fuera que nosotros no tenemos el derecho de contar nuestra propia belleza, ¿verdad? Tuvimos que explicarlo de que con mucho respeto, ¿verdad? Una mujer europea únicamente puede ser tan linda que se haya convertido en esta flor, ¿verdad? Pero bueno, es nuestra leyenda, la respetamos en el sentido de que también es la creatividad de nuestra gente. Pero a partir de allí es interesante, ¿verdad? Siempre es la relación, como les digo, el nombre es lo que nos indica el sentido de esta flor, ¿verdad? Es el mburú, repito, mburú, que es el mburú, que significa el ombligo, o el burú a, que es prestar la vida, es el por el cual uno florece la vida en el otro. Hay no sé si ustedes conocen también una planta muy parecida, que está entre las aguas de Costa de Río, Arroyo en particular, que se usa mucho para problemas hepáticos, ¿verdad? Que es el aguapé, y la gente le dice aguapé puruá, que en realidad es aguapé mburuá también la palabra. La flor es muy parecida. Y tiene mucha estrechez con esto, porque también, si bien el aguapemburu se utilizaba también, muchas veces en nuestro lenguaje un poco pesado, eso, con fines abortivos, dicen algunos, ¿verdad? En realidad era para el control nada más de la natalidad, ¿verdad? Hay que tratar de entender un poco el contexto, el sentido también en ese. Pero bueno, eso es un poco, Daniela, y no sé si compañeros. Y efectivamente decíamos también, ¿verdad? Dependiendo del rito, de la fiesta, o se podría usar, la mujer la utilizaba en la cabeza, la utilizaba en el pecho, la utilizaba colgando, dependiendo del rito al cual se sometía la mujer. La menarca llevaba normalmente en el pecho, ¿verdad? La flor. La mujer embarazada la colocaba entre la oreja, ¿verdad? Y así, dependiendo un poco pero siempre en ese signo de que hay alegría, hay vida, no hay luctuosidad en esto, ¿verdad? Yo tengo una pregunta, Isabelino, y creo que me voy a meter en un lío, que tiene que ver con lo siguiente. O sea, quizás todo un capítulo aparte sea la música dentro de la cultura guaraní. Pero hay dos instrumentos. Vos estuviste mencionando en la reunión pasada algunos instrumentos, pero hay dos instrumentos que son muy particulares, que son la guitarra para nosotros y el violín, que en realidad tienen nombres distintos, el rabé y el otro que no me voy a acordar cómo es el tema de la guitarra. Que son iguales, o son parecidas pero no iguales. No tienen la misma cantidad de cuerdas, por ejemplo. No usan las mismas cantidades de cuerdas. Y es un rabé, un violín, para los que lo miramos de afuera, muy precario, pero que vos le vas a ofrecer cambiárselo por un violín nuevo y no te van a aceptar. Es otra concepción. ¿Qué significado o qué podemos hablar? Hice esta introducción por ahí para no dejar a lo mejor afuera a compañeros dentro de la pregunta. ¿Qué podemos hablar de los instrumentos? Eso, por ejemplo, ¿qué significa el tener una cuerda menos? A lo mejor tiene vínculos con el tema de deidades, veneraciones, situaciones, estaciones. Bueno, Carlos, fundamentalmente, la utilización, como decía, de los instrumentos más bien responde a un momento clave de los diferentes, a ver si explicamos, ¿verdad? Diferentes momentos de los rituales dentro, por ejemplo, del arete. Si bien el tacuapú, como mencionaba la otra vez, da el inicio, es como la campanada. Quizá cuando llegaron los curas
lo convirtieron en campanas, ¿verdad? Después tenemos, porque esa es la manera de convocar, la convocatoria para cualquier amandallé, independientemente que sea una fiesta, una ceremonia, el amandallé es la reunión, ¿verdad? Hoy podemos traducirlo de esta manera, pero en realidad el amandallé es una colegiatura, era el Senado, pero bien democrático de ese contexto. Y entonces el tacuapú es el elemento con el cual se llamaba a este tipo de reuniones o también de la ceremonia, por ejemplo, para iniciar. Y normalmente también ya dentro de una danza religiosa se comenzaba el son primero el tacuapú, luego continuaba el ibiracuá, que es el tambor, como decíamos, la maraca, que se utilizaba para ya los rituales, podríamos llamarles más imperativos, más excesivos, es decir, cuando ya se está convocando, repitiendo la palabra, él va dando como sentido a esas palabras, y allí aparece el rabel, que evidentemente cuando llegaron los españoles ya encontraron una cosa con cuerda que ellos le llamaron rabel. Propiamente nosotros hoy le tenemos en la forma del violín, tenía la forma quizá y era el más parecido a los violines, pero en ese contexto el rabel tenía una particularidad de que solamente se utilizaba una vez cruzada la brecha de la fiesta hacia el amanecer. No era un instrumento con el cual se iniciaba la fiesta. Si nosotros llevamos un poco al plano, a ver, Carlos, de nuestra, bueno, yo poco frecuente, ¿verdad? Pero conozco algo, ¿no? De estas fiestas, no los discos actuales, me refiero a nuestros músicos que yo más participo, ¿verdad? Pero es lo mismo, ¿verdad? Que comienza con, bueno, mientras que parece que hay un calentamiento, hay música que te va, y hay como un segundo momento, ¿verdad? En el que comienza con más fuerza. Y esto, ahí comienza el baracá, que te olvidaste de su nombre, que el baracá Coteú no es otra cosa que evidentemente llevaban también, en algunos casos, entre lo que se pudo rescatar de literatura, en las misiones jesuíticas, el techo habla alguna de estas cosas que ha encontrado. Algunos hablan incluso de más cuerdas, Carlos, no precisamente 6 para la guitarra. Y en algunos casos menos. A tal punto que cuando llegó aquí este jesuita tirolés, brevemente, ¿no? Para contar que él encontró y también hizo la tromba marina, encontrando ya que había una guitarra con una sola cuerda, por ejemplo. Pero estos instrumentos evidentemente es para lo que llamamos nosotros el caú, ¿verdad? El acanacú, ese momento de lo místico que les hablaba el otro día. No precisamente implicaba el llamado, sino también el momento más fuerte del ritual. No sé si respondo, Carlos, lo que preguntaba. Sí, perfecto, perfecto, Isabel. Algo muy interesante, sí, un momentito, algo muy interesante con los instrumentos musicales, que no olvidemos de que es onomatopéyico todo, ¿no? O sea que siempre va llevando la fuerza de algún animal, algún ave, porque es lo que se replica. De ahí, por ejemplo, el mimbú, como le decía el otro día, luego el ave es cuarajú mimbú, o al revés, primero el ave y evidentemente luego se ha inventado el instrumento. Sí, disculpe la persona que me está por hablar. Marce. Sí, discúlpeme a mí que lo interrumpí. Por favor. Quería hacerle una consulta. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todos. En el módulo 3, en el tema creencias, adagios y ritos, usted mencionó las ofrendas. Y yo entendí que fue en un sentido simbólico, por el ofrecimiento mismo, y se refirió a 3 momentos. El primero alrededor del fuego, el segundo a los seres mitológicos, y el tercero al Yopoi. Y usted citó como máxima expresión de solidaridad compartida. Mi pregunta es, esa dinámica, la reciprocidad y conocimiento mutuo,
¿Era la esencia? ¿Era el modo del ser guaraní? Y si es verdad o si es afirmativo, ¿de qué modo se manifiesta hoy? Muchas gracias. Qué interesante. Qué Yo buena creo que pregunta. usted, en el próximo capítulo, yo ya me callo. Esta señora hizo un resumen evidentemente espectacular, ¿verdad? Evidentemente que cuando iniciamos, y creo que fui repitiendo, le habré hastiado con esto, y vuelvo a decir, en esta cultura concreta, donde se tiene que patentar lo que uno ve, lo que uno hace, esto de las creencias, y hoy lo vamos a ver nuevamente que está aplicado en cosas concretas, el Yopoi es esa reciprocidad, fue la máxima expresión, les decía, ni del concepto cristiano, quizá, de la solidaridad. Y evidentemente que esta manera de ser, hoy todavía nosotros, de alguna manera todos compartimos. Yo creo que no creo que haya aquí alguien entre nosotros, especialmente entre los del sur, y creo que compartimos incluso con los brasileños y con toda la gente, ¿verdad? De que uno llega y es capaz de, no sé si darle hasta la cama, como lo hacíamos, ¿verdad? En la hospitalidad, pero somos capaces de ofrecer, ¿verdad? Lo mejor al otro, por ejemplo. Y nosotros hasta hoy todavía, muchas veces están las colectas, hoy existe el Teletón y esas cosas, ¿verdad? Pero más allá de estas realidades, nosotros hace rato que al vecino le venimos cumpliendo, ayudando. No somos vista gorda a los problemas, seamos de la religión, de la condición que fuésemos, ¿no? Y esto justamente es una herencia y una manera patente que está viva todavía en nuestra cultura guaraní entre nosotros. El ejeshagui, que es una palabra casi en desuso, el hacer vista gorda sería una traducción, no existe entre nosotros. Y quizá pasa un poco más cerrado y en nuestro ámbito más familiar, ¿verdad? Por eso que todavía somos tapa de diario cuando dice quizá en Europa eso no sea tapa de diario, ¿verdad? Que alguien quedó sin nadie, murieron todos sus parientes en un accidente o en una catástrofe y el pobrecito Angá quedó ahí. Para nosotros eso es muy fuerte todavía. Y incluso muchas veces parecía que quisiéramos saber, por más lejano que está, qué pasó. Incluso volvemos a preguntar después de qué habrá pasado del fulano, del sultano en esta circunstancia, ¿verdad? Entonces, esa es una manera de expresar todavía. Y como les digo, en el campo en particular, al interior de nuestros pueblos, yo creo que se comparte mucho todavía esto, ¿verdad? Y se traduce en nuestra hospitalidad, en nuestro compartir diario. Sabemos muchas veces, conocemos a los vecinos lejanos, alguien que pudiera necesitar, y se traduce hoy también en los términos más modernos, ¿verdad? De quizá de que se tenga que comunicar, alguien presta el teléfono del otro, no sé si eso era muy normal todavía hace 10 años atrás, hoy con el celular todo el mundo tiene, ¿verdad? Pero de repente, ¿no? Hasta eso, pero sí, cargamos todavía saldo a la gente, le enviamos, o sea, vamos traduciendo en cosas modernas esta manera de ser nuestra, ¿verdad? Porque yo no creo que de repente en Europa te carguen saldo porque, bueno, yo no tengo ninguna condición para que me carguen saldo, ¿verdad? Pero no sé si le den la cara bonita a Carlos, quizá le quieran cargar saldo, ¿verdad? Pero en fin, vamos traduciendo en acciones nuestras diarias del hoy y creo que por ahí va Marce la respuesta. Bueno, arrancamos, profesor. Perfecto. No sé si la señora Marcela le respondí antes de... Muchísimas gracias, profesor. Perfecto. Necesito compartir un poquitito la pantalla por acá. Estás en silencio, Isabelín. Sí, necesito compartir pantalla, Carlos, si me permiten, por favor. Sebastián. Sebastián.
A ver, todavía no. Si no, no importa, No, ¿no? chicos, estaba silenciado. ¿Estás habilitado para compartir, Isa? Creo que. A ver ahí, fíjate. Ahora sí. Excelente, gracias, Ahora disculpen. sí quiero creer como los guaraníes que es cierto esto. Muy bien, entonces continuando como ya decía Carlos en esta última parte de nuestras ceremonias, rituales y creencias guaraní, nos remontamos a una especie de, vamos resumiendo y hablando de cosas nuevas a la vez, ¿no? Algo muy interesante antes de entrar en este tema de hoy, ¿verdad? Hay que recordar de que todo esto que ellos creen, de que cree que en el sol hay algo que nos habla, que no podemos estar sin el sol, que es la mirada, que la luna es la mirada, esta creencia de que la naturaleza está la respuesta, de que la tierra es la respuesta a las cosas, son prácticas. Entonces, a partir de esas prácticas, tendríamos que traducirlo en cosas concretas. Por ejemplo, una de las prácticas para el bienestar, recogiendo un poco de la civilización guaraní, el conocimiento de los guaraní, el conocimiento científico de los guaraní escrito por Bertoni, recogido por Bertoni. Es algo muy interesante que él pone en el ser guaraní, que quizá hoy nos vendría muy bien, ¿verdad? El tema del ayuno. Si bien es cierto, ellos, y Bertoni resalta muchísimo ese tema, de que ellos tenían mucho cuidado con lo que comían. Principalmente no eran tan carnívoros como suena, ¿verdad? Se reservaba mucho, las embarazadas no comían carne, las mujeres menarcas tampoco, había ciertos momentos que los varones tampoco podían comer aves que se criaban en la casa, o animales que lo tenían, nosotros diríamos hoy de mascota, ¿verdad? Que puede ser desde una gallina o lo que fuere, no se come. Eso es de mascota, está contigo, no es para comerlo. Si tenía de ahí, quizá venga nuestra, yo conocía gente que tenía los pollos, por ejemplo, solamente para los huevos, por ejemplo. No se comía en la casa. Yo he conocido familias así interesantes, especialmente acá en el sur más hacia Itapúa, y incluso encontré zonas cerca de Ruiz de Montoya, en Argentina, a una familia que criaba solamente para los huevos, ¿eh? Una cosa muy particular, ¿no? El ayuno era en el caso concreto esto, pero lo hacían no solo por un malestar, sino cuando ellos tendrían que estar bien en consonancia para una actividad, para la casa, cuando iban a buscar la miel, si no tenían el yateí es la reina madre en guaraní, de la abeja, la reina, ¿no? Del abejero, las avispas. Entonces, el yateí lo ponían una vez tomado, una especie de quizás quitándole el aguijón, todo eso lo colocaban en los dos partidos, en los ojos, de tal modo para que ellos puedan luego encontrar. Entonces, la miel, ¿verdad? Entonces, el ayuno formaba parte de ese ritual de preparación, y también el ayuno consistía en ese sentirse bien. Y el sentirse bien implicaba retornarle a la tierra las cosas que el cuerpo no necesita. Entonces, el ayuno es un momento quizá que pueda durar todo un día. Una vez levantado, solamente se levantaban para tomar el agua. El resto del tiempo estaba acostado como si fuera muerto. Y es un ritual que yo he visto, lo hacían frecuentemente, y fundamentalmente lo ayudaba al bienestar corporal físico, ¿no? Valga la redundancia. Entonces el ayuno es en esta línea de estar ahí en actitud de
muerte súbita prácticamente, si alguien no sabe, está debajo de un yaboray, de un pequeño yuyal. Ahí está recostado y solamente se limita al agua. Normalmente, como les digo, es de 1 o 2 días, pero o la frecuencia puede durar desde que sale el sol hasta la noche, porque quizá el ritual de la búsqueda comience por la noche, ¿no? Entonces, es algo muy importante dentro de esas creencias de que lo negativo, una forma de llevar otra vez a la tierra aspectos negativos que quizá no necesite del cuerpo, entonces también allí imanando se devuelve a la tierra. De ahí viene quizá hoy nuestros usos con el tema de los famosos cataplasmas de barro, el ñañú, ¿verdad? De la tierra arcillosa, sobre mucha gente lo cura así, ¿verdad? Cubriendo la superficie del estómago, o quizá también lo usan para las reumas, para tratar ciertas enfermedades, ¿verdad? Incluso la úlcera varicosa, que hay gente que lo trata, hay gente que conoce, y bueno, estos conocimientos nuestros, esta creencia no solo de que la tierra nos provee, sino también la tierra nos permite otra vez sacarnos todo eso negativo. Otro elemento de creencia que ya veníamos hablando del ñe es la palabra, decíamos palabra alma, y el ñeá, que es el alma. Resulta que el a, propiamente una a nasalizada, en la lectura actual, ¿verdad? Es el alma. Y los guaraní creían, evidentemente, en la existencia del alma. Pero algo muy particular, porque ellos decían que el alma está en la sangre. Entonces, por eso que toda la relación del circuito de la sangre termina en el corazón. Por eso que en varios, como les decía el otro día, es el lugar donde habita el alma. Entonces, el anga, por eso también se muestra en el sentido de que está en este lugar, ¿verdad? Entonces, es la morada del alma, es el mismo corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es el principal motor donde vierte la sangre. Y ella tenía muy claro este tema. No sé si alguna vez hubieron estudiado un cuerpo así, pero la sabiduría les permitía reconocer de que el alma evidentemente estaba allí. Entonces, de allí también, como les comentaba el otro día, volviendo un poco atrás, del tema de que se cubrían con la sangre de ciertos animales cuando les tomaban problemas psiquiátricos, ¿no? En particular, porque creían que pudiera ser de que los libere con esa sangre es sagrada, evidentemente, y a partir de allí también es muy importante ese tema de la cobertura con la sangre del animal. En esta misma línea podemos hablar de que los guaraní, por tanto, de alguna manera eran hemofóbicos, ¿verdad? Tenían una fobia particular a la sangre. No sé si yo conozco algunas personas, no sé si es por puro guaraní o por puro, ¿verdad? Pero hay mucha gente que prefiere no ver la sangre, ¿verdad? Y entonces, en ese ritual de la sangre, muchas veces es preferible cubrirlo rápido o tratar de evitar esa relación con la sangre, ¿verdad? Entonces, es muy interesante cómo ellos concebían, porque preferían no, como que se esparce la vida. Y de alguna manera sabemos, ¿verdad? Que una persona que es desangrada puede morir en minutos, ¿verdad? También dentro de las prácticas de las creencias está el sueño. Si bien los sueños son luego traducidos en
hay dos cosas con el sueño. Primero, lo que se sueña, el soñar de la noche, ¿no? El soñar del dormir, que se traducen en adagios, se traducen en explicaciones, no en premoniciones, sino más bien es algo como que realmente le habló, le permitió encontrarse para dar una salida, una respuesta a algo durante el día. Tampoco, no sé si compartimos, pero aquí hay alguien por ahí que siempre suele decir, escucho en boca de mucha gente, de que el sueño vale 3 días, dice. Bueno, los guaraní creían también que después de 3 días podía orientarnos ese sueño, no precisamente para sacar la lotería o para, no en esa línea, no, sino más bien era como para saber cuidarse, para poder tener una relación mejor con los demás. Esa era la línea del sueño. Es como el adagio que le llega por la noche para poder transmitir, especialmente era en el tema de la educación de sus hijos, ¿verdad? O la relación con los demás. Entonces, por ahí el sueño, por un lado. Por otro lado, sí, hablando del sueño del dormir, era algo muy respetado en la creencia guaraní. Al que duerme, no hay que despertarlo. Y si se le va a despertar, no hay que despertarlo bruscamente. Es decir, es una creencia muy fuerte. Ellos creían de que estando en la postura del sueño, que tampoco complicaba mucho, no necesitaba ninguna pasiflora para dormir, más bien en cualquier momento si necesitaban se iban a dormir. Tampoco era tan importante que sea la oscuridad o lo que fuera. El sueño era algo muy respetado y el despertarlo bruscamente podría convertirse en el tabú. En el susto puede llevar a la locura. Entonces era una manera un poco quizás de respeto a la persona que está descansando. Entonces no se le despertaba, no había que molestar al que duerme. Y bueno, yo creo que mucha gente post-guaraní vienen todavía eso, de que no hay que, y algunos exageran, aprovechan, ¿verdad? Exceden los tiempos. Entonces, exceden las 8 horas incluso. Por otro lado, tenemos los rituales diarios. Estas creencias compartidas, estas cuestiones de lo que la naturaleza nos ofrece, nos permite, se convierte en la manera de hacer el día a día. Y uno de ellos es el cuerpo pintado. Hoy hablábamos al inicio del Murucuyá. Otra planta muy reconocida, muy festiva, es el urucú. El urucú que existe todavía, ¿verdad? La planta como tal, de flor roja, púrpura, que nos permite medio aceitosa cuando uno lo puede manipular. Ellos pintaban al amanecer el cuerpo de las personas, especialmente era un ritual que la mujer le hacía al varón cuando iba a salir para la cacería o para la búsqueda de la recolección o para lo que fuere. Y tiene sentido, para ellos es solamente a modo de mimetizarse y esa es la explicación que ellos dan. En cambio, estudiando desde Bertoni, que ha estudiado también las propiedades de esta planta, tiene propiedades increíbles porque funciona efectivamente como repelente natural. Ningún mosquito te pica con el tema del urucú, ¿verdad? Y entonces lo pintaban bien aceitadito todo el cuerpo, de modo que no pueda afectar los mosquitos, los barigüí, no, todos estos bichitos que... Y por otro lado también tiene doble efecto. Y ahora las mujeres acá para este verano, a ver si nos abre la posibilidad de estar en la playa, van a querer usar porque también el urucú, eso sí ellos lo sabían, lo ayudaban a conservar la piel en el momento de cruzar lugares muy soleados. Es decir, serviría también entonces para los rayos ultravioletas. No sé si para el grado de rayos ultravioleta del siglo XXI seguirá ayudando,
pero para los guaraníes sí funcionaba perfectamente. Entonces, esa doble emisión tenía, a la par de poder aprovechar también para poder mimetizarse en cualquier espacio si el peligro acecha. Entonces, esta creencia del cuidado del cuerpo viene relacionado con algo muy interesante que muchos escritores también hablan y que tendríamos nosotros que ponerlo, como dicen aquí la gente que conoce de turismo, puesta en valor, ¿verdad? Me refiero a la higiene de los guaraníes. Los guaraníes tienen una higiene particular, preeminentemente. Hablan muchos autores de la limpieza, por sobre todas las cosas, ¿verdad? Y el cuerpo pintado era parte de esa limpieza. Uno lo que venía era lavarse. Imagínense que ahora tendremos que usar tapaboca y lavarse las manos. Me imagino que con el urucú quizá una vez lavado eso pudiera salir todos los virus y quedarse sin necesidad de que sea algo externo, exterior o extraño al cuerpo. Entonces, la higiene era parte de ese, después de un buen baño, en el arroyo, por supuesto, era la posibilidad de pintar ese cuerpo para salir al día a día. Otro aspecto del ritual diario también tiene que ver con, bueno, yo agregué una palabrita más ahí, pero en realidad el ocultar el dolor físico. Y no es por una cuestión quizá filosófica del escepticismo, sino por una cuestión de fortaleza. El hombre guaraní, la mujer guaraní, es a prueba permanentemente. Entonces, no puede estar como adolorido o como quejándose siempre. Siempre tiene que estar bien, porque si hay más elementos positivos que negativos, entonces no se puede estar quejando. Entonces la creencia misma le permite que esto sea un ritual diario. Y nosotros le llamamos ocultar, porque hay veces que vemos, y hay descripciones que vemos de que era para, por ejemplo, se preparaban incluso dejar que le pique una especie de hormiga, una hormiga negra que algunas veces en los árboles ahí, por ahí tomando un mate, ahí en nuestros pueblos todavía se cae y te hizo una reacción alérgica terrible, ¿verdad? Y un dolor ahí. Ese tipo de cosas ellos se hacían a propósito para prepararse para el dolor físico. Y había pruebas a veces, o sea, que superar frente a todo el grupo, frente a toda la familia, o antes incluso delante de las ceremonias, prepararse frente al dolor físico. Y también ocultar el dolor moral, es decir, muchas veces la tristeza, como le decía, había que más o menos sacar un poco del diccionario, ¿verdad? O sea, ¿por qué estar triste si tenemos todas las condiciones para continuar? Y en esa línea también la palabra quimbaet, que hoy decimos para decir varón en guaraní, ¿verdad? Persona varón. En realidad el quimbaet significaba el que era dueño de la palabra. Y el caraí, el ubipora, o el abá, como decimos normalmente, si tenía quimbaet, tenía la palabra, lengua, bae, dueño de la lengua. Si era en esa línea, entonces también tendría que definirse como una manera de no solo cuidar lo que va a decir, sino también de cuidar el secreto profesional, dicen hoy, ¿verdad? Pero el secreto no era tan profesional en el área de guaraní, la forma de ser. Entonces, en esa misma línea, tenemos de que ellos podrían estar permanentemente, al estar en contacto con los demás, ¿verdad? Y podrían estando, no ocultando cosas uno de otro, ¿verdad? Pero que la lengua les permita en esa línea también el cuidado de que no tenga que herir a los demás. Y también que la lengua misma les permita
no solo ocultar el dolor físico ni moral, sino también saber decir al otro las cosas. Nosotros creo que hemos perdido en alguna medida la manera de decirnos las cosas. Muchas veces reaccionamos temperamentalmente. El guaraní en esa línea no es temperamental, ¿verdad? Entonces, la manera de, incluso de educar, tiene mucho que ver con esto, ¿verdad? Nosotros hoy, si bien hemos sorbido eso de otras culturas, quizá ya también en la manera de la reacción de repente frente a ciertas cosas, en cambio ellos no, ¿verdad? Después, dentro de los rituales diarios también tiene mucho que ver el modo de comer, de beber, el modo de estar, ¿verdad? Ya les decía el tema del agua. El agua evidentemente que fue una compañía. Hoy nosotros somos obligados muchas veces a tomar, el médico nos dice 2 o 3 litros de agua, algunos tienen que cumplir, no sé, 4, otros más, otros menos, pero estamos obligados. En cambio, el guaraní sabía naturalmente de la importancia de beber el agua. Y en el modo de comer es algo muy interesante, porque el silencio forma parte de ese modo de comer y de compartir la comida. Si bien alrededor de los apicá, en los asientos, se repartían la comida, es un silencio tal, centrado, y el comer totalmente despacio, es totalmente antiestrés, no se parece para nada a nuestras corridas diarias de comer porque ya va a comenzar la reunión, porque hay que volver allá, porque no. Es tomarse el tiempo realmente para todo ese rito de la comida que tiene sus momentos y tiene también las cosas que hasta hoy nos llegan algunas veces, ¿verdad? De que una vez comido esto no se mezcla con lo otro, por ejemplo, ¿verdad? Que no, porque tiene su tiempo, ¿no? Es que también, como muchos autores nos han pintado, que eran voraces, que eran hambrientos, que eran, no tanto así. Hay un régimen, o no es lo tanto así, no era así, esa es la palabra, no era así. Había un cuidado en la frugalidad, ¿verdad? Comer, pero razonablemente, masticar lentamente, ir como que sintiendo la comida que uno va comiendo. Entonces, es todo un ritual también. El que va y rompe con ese esquema no sale bien del lugar. Yo, como les estaba comentando otros días, el poquito tiempo, los primeros días, el poquito tiempo que viví con ellos, me fui a mi ritmo a comer rápido, ¿verdad? Agarrar el maíz que era tan rico, asado, ¿verdad? Y comer rápido, y todo el mundo la miraba hacia mí como diciendo, ¿pero qué está pasando contigo? ¿Estás mal? O esa era la lectura, ¿verdad? Entonces, interesante. Y hay como una cosa punitiva. Nadie te dice nada, pero hay una relación muy fuerte ahí, ¿verdad? De qué está pasando contigo. A tal punto que al tercer día recién también mi cabeza dura no me permitió entender de qué estábamos hablando, ¿verdad? Y ahí ya capté que era el tema de comer rápido y, bueno, de pasar hablando, queriendo conversar durante la comida, que no es lo propio. Hay algunas risitas, algunas miradas, sí, pero no más que eso. Entonces, hay un ritual diario en la comida misma. Luego tenemos también las creencias y los rituales sobre las creencias. Es decir, por ejemplo, una cosa que nos vino llegando hasta hoy es medicina para nosotros, el conocimiento de la flora de los guaraní. Más bien es una cuestión ritual. No es que se prepara nomás el té, toma, por ejemplo, para el cebollí, para los bichos, ¿verdad? De los niños. Para el cebolliputá, como el más conocido, ¿verdad? El que ataca a los niños. Entonces, no, por ejemplo, para ese té exclusivamente se toma la semilla del mamón o se pone lo otro y ya se hace un té, no.
tomar la semilla, es colocarlo en agua, se machaca junto con él la hoja de del caanet, ¿verdad? La raíz en realidad es lo que más se usa. Se coloca con él también el suico, que tiene su nombre también en guaraní, y lo colocan todos juntos y lo dejan macerar con el agua tapada de la noche. El día siguiente, en ayunas, esa es la medicina. Especialmente para el solitario, que ellos le dan esa medicina, por ejemplo, ¿verdad? O sea, todo un rito también de preparación, no es, no hay, no sé si la palabra sería apuro, no hay apuro, no, no creo que ni existe ese en el diccionario, es bien con ritmo, ¿verdad? Hay un ritmo, hay una reacción natural en cuanto a se tiene que ir haciendo. Esa desesperación no hay, no, bajo ninguna de las pinceladas, no, no hay, ¿verdad? Entonces es muy, muy interesante. Por eso puse en la línea de las creencias y los ritos también, porque la medicina es parte de nuestra creencia, de nuestro uso y también de nuestro rito. Mucho de lo que preparamos hoy, el mate, sabemos que el mate, yo me río cuando escucho eso, ¿verdad? No, el mate correntino, el mate misionero, el mate, ahí los brasileños tienen su chimarrão. Bueno, cada uno tiene parece. Es que los ritos, ahí está la cualidad también de la creatividad, de cómo recreamos. Si bien el mate ya fue a posteriori de las misiones, ¿no? El uso de la hierba ya permanecía entre los guaraní, y lo que imitaron los guaraníes de la tendencia europea fue el tema del tereré, ¿verdad? El té, que veían que los jesuitas tomaban su té con hojas verdes, entonces como ellos también se pasaban hablando y en alrededor el mismo té, entonces con agua fría, por supuesto, de ahí salió luego ya colocado con una bombilla el tereré, el té que se hace yeré para todos. Entonces, por ahí un poco la consigna de esta, también del uso y de la medicina natural, el conocimiento, no solo el conocimiento de la flora, ¿verdad? Sabemos que, como decíamos, el mismo uso de la tierra, de la arcilla, del agua. Recuerdo que una vez una persona con problemas levemente psiquiátricos, ¿verdad? Que nosotros, una especie de depresión que tenía ciertos ataques. Bueno, decidieron llevarle a un médico, el último, ya no existe, él aquí hoy había fallecido hace varios años, pero yo lo he visto llevarle a este médico de los Canua, de los Mbudat, y la receta era interesante, porque quería, un poco interesante porque no podíamos quizá cumplir con la receta. Quería que se le ponga en una balsa, en una canoa, en lo que fuere, y cruzar el río Paraná. Esa era la medicina. En lo posible, con un solo acompañante que dirija la canoa o lo que fuere, ¿verdad? Y si fuera posible, más aún, dejarlo en un lugar más tormentoso de agua posible. Esa era la receta. Entonces, es interesante esa, quizá como la mente es tan brillante, ¿verdad? De que se pueda estar uno pendiente de eso otro que es más peligroso, entonces uno puede olvidarse de los problemas y de la situación que está y pueda devolverle la salud. Por ahí un poco yo traté de captar la medicina, ¿verdad? Y bueno, no pudimos cumplir para corroborar si era tan efectiva o no la medicina. Entonces, pero es interesante las cosas que ellos nos dictan, ¿verdad? En esa misma línea aparece el Avapayé, que en otros momentos eran los sabios que dictaban, quizá muchas veces la palabra payé pareciera que suena un tanto más así grosero, ¿verdad? Para en el sentido de que la gente quiera
entenderlo como pura magia o para hacer el mal nomás, o para el payé, en realidad es para el guaraní es ese apego, esa respuesta no sobrenatural quizás, sino esa respuesta que por fluidez, por ritmo o por insistencia uno vaya haciendo y la naturaleza te dé una respuesta sobre eso. Es como plantar en esta sequía algo y estamos insistiendo, regando permanentemente, cuidando, mirándolo diariamente, cubriendo a ver si reacciona y luego reacciona. Entonces hay una respuesta de la tierra para esa planta y pero con nuestra ayuda. En esa línea el Abba Payé es el que tiene sabe el camino, que nos orienta el camino, y el Payé es la respuesta mística que uno necesita. Entonces hoy muchos de nosotros, como le dije, todavía va para el mal de ojo, va para el médico naturalista, ¿verdad? No solo para escuchar la medicina natural, sino para, la gente dice le reza. Y le reza y se cura, ¿verdad? Entonces, los rezos valen mucho y quizás no son rezos cristianos, ¿verdad? Son rezos, es decir, llamados a la naturaleza, llamados que hacen a ciertos aspectos naturales que ponen en línea a nosotros para que de alguna manera encontremos la salida a eso que nos está pasando. Entre la mezcla de ritos y las creencias también está el uso de los amuletos. Si bien los que creían, por ejemplo, de que tenían que, al matar un tigre, tomarse un poco de la sangre quizá para tener la fortaleza, o porque decíamos que el alma quiere decir que ellos creían también de que los animales tenían de alguna manera su alma, ¿verdad? Y en este caso el alma sería la fuerza. Es interesante cómo ir también dividiendo las cosas. Y los dientes eran unos arreglos que si bien eran los ornamentos ceremoniales, pero también hay otros que servían de amuletos, ¿verdad? Y en esa misma línea es muy interesante recoger desde Cadogan, por ejemplo, ellos, dice Cadogan, recogían para las mujeres, debemos llevar las hierbas, el surucuá, que le colocaban, le untaban a las mujeres para que las mujeres realmente, no es enamorarlas, sino para que la esposa realmente se fije solamente en el marido. Ese tipo de creencias tenían. Entonces, muchos de los varones aquí vamos a salir a buscar el surucu a partir de esta tarde, ¿verdad? También el Kaabo Torut, que sale en cualquier esteralcito por ahí, creo que es muy conocida ellos usaban fundamentalmente para sanar los males, ¿verdad? Los males, y en algunos casos lo tenían colgado, lo tenían un pedazo del Kaabo Torut para implicar de que ellos son hijos de esta tierra, hijos de Tupá. Entonces, según esta creencia, entonces el Kaabo Torut permite de que haya una fluidez, una relación buena, y también para que el otro, porque según, no nos olvidemos, y voy al último punto donde dicen las actitudes repudiables sobre el Poshut, decíamos que la manifestación del Añá es el Poshut. Entonces el Poshut es esa manifestación del diablo en el ser humano. Entonces, para curar ese enojo, ya traducido hoy así, enojo, lastimosamente, ¿verdad? Insisto con la traducción de Poshut, que es la manifestación del diablo. Entonces, y el añá es evidentemente el diablo que hace que en el otro nazca esa maldad y reaccione. Entonces, para curar el Poshut también se usaba, por ejemplo, las ramas de Kaabo Torut, que le tenía que llevar como amuleto. Entonces, este tipo de cosas, por ejemplo, como le decía hace rato, se colocaban
el yateí o la reina se colocaban ya disecada, lo colocaban en los ojos y lo llevaban, por ejemplo, sobre los ojos colgados para poder tener la posibilidad de recoger con más facilidad el eira, la miel, ¿verdad? Y toda esta nuestra medicina, por ejemplo, el caso de la grasa de una de las aves, no sé si suena esto, no me viene la traducción ahora, tampoco lo pensé antes, pero ahora me viene la palabra tahuató. Yo creo que alguna vez escuchamos esta palabra, ¿no? A la caña, a la bebida alcohólica, aquí en Paraguay muchos le llaman tahuatore saúd, por lo amargo. Pero la grasa de este animal, de esta ave, se utilizaba justamente también para evitar que nos mimeticemos ante la víbora, es una creencia. Y si por ahí te picaba, también tenía que tener otro resto porque es una de los mejores antiofídicos que existe, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas es lo que nos lleva hoy desde nuestras creencias y nuestros ritos diarios a compartir y a seguir haciendo nosotros también historia con ellos, ¿verdad? Todo esto que estamos diciendo es algo muy peculiar que no hay que perder de vista. Todo esto, según Cadogan, este señor que pudo relatarnos a transcribir un ritual guaraní de la teogonía guaraní, de cómo piensan ellos desde los Mbudá, y recogió toda la literatura oral en escrito, es lo que nosotros podemos decir de que finalmente todo esto responde a una respuesta de Tupá. Todo esto que se hace no es porque se hace al azar, sino porque la creencia, la religión, lo místico, responde a ese Tupá que mira, a ese Tupá que convive alrededor con ellos en su Udirat, en los árboles, en el Caawú, en el bosque, en el Cuarajú, en el sol, en el Yasú, en la luna, en el Ubu, que es nuestra propia madre. Entonces, eso mismo en la tierra, ¿verdad? Entonces, eso mismo hace de que hoy también nosotros, de alguna manera, a mucha gente le gusta, por ejemplo, el tema de usar ciertos amuletos, ciertas cosas, que incluso se volvieron una vez cristianos, ¿verdad? Llevar cosas bendecidas o benditas, no sé cómo, ¿verdad? Desde semillas, desde cosas, o por lo menos un rosario, un crucifijo cristiano, ¿verdad? Pero esto, más allá del cristianismo, es interesante porque esto más allá de ahí es guaraní, ¿verdad? Quizá a un europeo ponerle le da igual que no tenga o que tenga, ¿verdad? O sea que es un artículo más para el americano del sur, para nosotros todos. Creo que hay una línea, ¿verdad? De que usar estas cosas es justamente un significado muy fuerte y yo estoy convencido de que esto me protege de todo cuanto esté fuera de mí, ¿verdad? Y finalmente podemos hablar de la comunicación y el futuro de la cultura guaraní. En este sentido, algo muy interesante, no sé por qué no me da la opción de... A ver. ¿Cómo es que nosotros hoy estamos hablando de esto y qué nos interesa a nosotros, ¿verdad? Y efectivamente nos interesa porque nosotros hoy escuchamos y muchas veces nos interpelamos. ¿Por qué una leyenda? Escuchaba en una clase del Paraguay en estos días, en plena pandemia, una clase por televisión enseñando guaraní justamente para un grado séptimo y explicando el tema de lo que son los cuentos, las leyendas. Entonces trata de explicarlo desde el concepto castellano. Y
no, yo creo y estoy convencido, gente, de que nosotros no tenemos por qué de buscarle una línea en la otra cultura, en nuestra cultura guaraní, toda esta riqueza que venimos hablando. Muchas veces hasta es más rico cuando le escuchamos a una abuelita, a un abuelo, a alguien del campo que nos cuenta y nos cuenta con sus avatares, con su experiencia, o incluso le pone ademanes con la que no existió originalmente. Esa cualidad, esa creatividad es lo que, al menos yo, no sé ustedes, pero aquí en Paraguay, nosotros en educación al menos no hemos descubierto todavía. Y algo muy serio porque no podemos responder hasta hoy a la cultura y por lo tanto no podemos llevarlos a la otra cultura que es la cultura científica, académica o lo que fuere. Tenemos ciertos serios problemas de cómo transmitir, de cómo comunicar. Y entonces la cultura guaraní hoy que ya no tiene su teco-ja, su teco-a, su lugar original, perdiendo espacios, perdiendo no solo territorio, sino también su espacio como lengua, porque hemos creado como ciertas reacciones, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permite hoy decir, pero ¿dónde está entonces la riqueza? ¿Dónde hoy nosotros podamos sorber y saber cuál es de dónde viene estas cuestiones? Y tenemos nuestras leyendas. Nosotros tenemos varias explicaciones a muchas cosas desde las leyendas. Y una leyenda muy, muy particular, porque al que le llamamos nosotros caso Ñemombeú, ¿verdad? Historias de gente, ¿no? Incluso no se llaman ni leyenda, ¿verdad? Se llaman casos. Y bien la palabra casos nosotros manejamos perfectamente, ¿verdad? De que son situaciones acontecidas que le permite dar una explicación a ciertas cuestiones. Entonces, cuando queremos, por ejemplo, el guaraní cuando quiere educar, se rebusca en estas cosas. Y buscamos, por ejemplo, por qué no hay que tocar. Hoy, por ejemplo, mucha gente que perdió ya la cultura, apenas muere el pariente y nos peleamos todos por la cuchara, el cuchillo que quedó en la casa, ¿verdad? En el guaraní eso no pasaba, porque en primer lugar hay un respeto en las cosas que eran, en los materiales que eran del difunto, y se lo deja totalmente alrededor de él. Incluso por eso se le deja cerca del lugar donde él vivía, de la casita, porque hasta la casa no se toca, hasta que tu papá pueda ver todo eso que era de él y nuevamente tenga que entregarlo, tu papá sabrá a quién. Una vez más, ese nivel de despojo en la creencia guaraní nos tiene que interpelar todavía a nosotros hoy, ¿verdad? Sentirse que nosotros somos nada más que unos pasajeros que utilizamos los medios que nos da la naturaleza, que no somos los dueños absolutamente de nada. Es más, el que dejó el muerto, pues lo puedes recoger cuando tu papá ordene y es la persona que lo va a venir a encontrar después. No es precisamente, no somos nosotros los que vamos a quedarnos con todo, porque mucha gente ya está pescando ahí los cuadros que está detrás de Carlos cuando muere Carlos para poder recogerlo, ¿verdad? No pasa por ahí en la cultura guaraní. Es muy fuerte esto y le digo con mucho señoría y respeto de que esto es así en la cultura guaraní. Nuestros cuentos populares y nuestros cuentos que nos permiten también no solo recrear la historia de ciertos animales, recrear la bravura de cierta gente, de un cacique, de un personaje, de alguien que vivía en esa zona. Ahí en cerca del Brasil le encontré a un hombre cerca de San Roque, entre San Roque y no me acuerdo el otro sitio, hacia San Nicolau, que contaba, por ejemplo, sobre en su portugués, ¿verdad? Contando la historia de un Ubora. Él era hija, su madre era evidentemente una guaraní, pero él ya se volvió brasileño, si vale la... Entonces, en esto mismo, él cuenta, por ejemplo, el agua, Ubora, hombre de las aguas. Y hay un pueblo muy cerca allí que se llama Uborá. Ellos ya el acento lo han cambiado, ¿no? Pero la palabra original es Ubora, hombre de las aguas. Evidentemente, los paranaenses también eran uboras, los que vivían en Corrientes,
en la zona de los esterales y sobre la zona del Apipet, de las Yolas hoy, ¿verdad? Eran también herbóvoras. Entonces, transmite la valentía de cómo se creó, cómo llegaron allí, que vinieron una pareja que una noche apareció, bueno, cómo nació esa comunidad. Es increíble cómo cuenta para que los hijos de repente, y lo hacen quizá inconscientemente, tenga el arraigo de ese sitio. Y muchos de nosotros hoy compartimos plenamente, nadie quiere cambiar de sitio, mi pueblo Porá, mi Sena Sejahuet, todo eso está tan fuerte entre nosotros que a lo mejor el otro día, sí, también el año pasado le encontré a una pareja de franceses que se jubilaron, pues vendieron sus cosas, todo, y se mandaron a mudar al mundo. Lo que queda de vida va a vivir en el mundo, perfecto. El mundo es nuestro hogar, pero quizá nosotros no. Muchos. Yo creo que compartimos todo. Por más que vamos a España, hay esa añoranza, ¿verdad? Hay esa añoranza fuerte a nuestros sitios. Y eso mismo porque nos han transmitido esa fuerza espiritual y esa comunicación. Y mientras que haya esa comunicación fuera y que la escuela hoy, al menos repito, aquí en Paraguay, no hemos descubierto la fórmula secreta, no sé si es tan secreta, no vamos a poder todavía hablar de educación así académica en el otro sentido de lo academicista científico, porque la gente entiende que hay una escuela por un lado y mucha gente, el 70-60%, luego tiene que dejar porque no le encuentra el sabor a estas cosas de la escuela. Entonces, nuestro sistema de comunicación, nuestro sistema de transmitir este legado, de que tenga todavía vida, justamente en esto. Y podemos cumplir con Carlos cuando nos hablaba hoy de los instrumentos musicales, decir también finalmente de que hay esos cantos, esa música, finalmente también. Los cantos y las músicas son los que nos transmiten y para nosotros es tan fuerte todavía escuchar, ¿verdad? Cuando vemos que está la mala junta por ahí cruzando, ¿verdad? El esteral, y los cuatro amores juntos que sufren tanto el guayno, el caballo, ¿verdad? Increíble cómo nos transporta, cómo nos permite conocer y querer conocer ese lugar, ¿verdad? Y a decir de que nuestros poetas quizá no tenían el lápiz elevado, por decirlo así, ¿verdad? Académico, pero sí nos transmiten ese espíritu, una leyenda del Canao que nos cuenta, incluso entonado con un canto, y cosas que en el fondo nos hablan de esa relación matriarcal tan fuerte y de ese cuidado que nos tenemos entre unos y otros. Muy bien, muy queridos, por acá va lo mío por hoy. No sé si me he excedido una vez más en el tiempo, creo que ya una vez más, pero cerrando un poco estos 4 capítulos de estas ceremonias, hay mucho evidentemente. A mí me cuesta mucho, por eso corto muchas veces cuando no le veo a nadie, ya no sé si estoy hablando para quién, me cuesta todavía relacionarme desde la computadora con ustedes. Soy muy guaraní quizá en ese sentido. Soy bien concreto en mi cultura y quizá si mi abuela todavía viviese me iba a decir, estás loco, estás hablando con un espejo, ¿verdad? Porque capaz yo me pregunto qué cosas que diría ella, ¿no? Porque hay cosas que no va a concebir. Le digo porque, y termino con eso, ¿no? Un día ya viendo el teléfono, aquí en el pueblo, con la manivela, ¿no? No todavía ni con el discado. Entonces lo ponen a la hija que llevaba 20 años fuera y consiguió el teléfono, le llevamos a un vecino y lo pone el teléfono. Y entonces la abuela en guaraní le dice a la hija, ensemina torojechá, le dice, ven aquí, ¿dónde está? Quiero verte, ponte frente a mí para verte, le dice, no me hables por detrás, le dice. Entonces me imagino nomás de que eso en nuestra cultura también es tan fuerte, los cambios que hemos pasado. Y bueno, trato de insinuar, como dice el chavo, de que estoy con ustedes. Muchas veces no sé si estoy aquí o estoy con ustedes. Pero, en fin, yo le agradezco mucho el respeto que me han tenido de escucharme y
de dedicar también su tiempo a querer un poquito más escarbar, porque de hecho yo no tengo la palabra final, yo solamente quiero darle algunos licores y ustedes lo prueban y si les gusta pues compramos más, o si no, parecido a ese yepe compramos para tomarlo, ¿verdad? Entonces esa es la idea de estos encuentros, de estos seminarios, y creo que la pandemia nos unió porque, como dijo Carlos, cuando habíamos iniciado ya por agosto, de que evidentemente este es un sueño largamente acariciado, de que muchas veces irnos también es tan complicado por el tiempo, por las cosas, pero me gustaría alguna vez, ojalá que termine pronto esta pesadilla, ¿verdad? Y podamos encontrarnos y este mal sueño, ¿verdad? Entonces, interactuar y tener esa posibilidad de mirarnos de frente y, como decimos acá, ¿verdad? De plantearnos las preguntas y las respuestas con la cara bien roja, para algunos y para otros no, quizá. Muchísimas gracias. Gracias, Isabelino. Yo voy a tomar un poquito la palabra para hacer primero una reflexión. Y a diferencia de lo que haces vos, que por ahí no te cuesta hablar sin ver del otro lado, yo voy a hacer al revés. Yo voy a cerrar los ojos para hacer cuenta que no están y que no me den vergüenza algunas cosas, porque en realidad le voy a hablar a compañeros que están participando, a los amigos que están participando, de algunas cosas. Lo primero es que Isabelino, más allá de ser un gran amigo y un compañero de trabajo de hace muchos años y demás, es realmente un lujo y un placer escucharlo. Esto es la puntita de algo muy, muy, muy chiquitito que hay que trabajar mucho y que daría para hablar muchísimo más y que lo vamos a seguir haciendo si Dios quiere. Y que realmente es una cuestión maravillosa de que surgen millones de cosas para preguntar, para hablar, para compartir. Pero para darles una magnitud, también quiero contarles, y por eso decía no, mejor no mirar, Norberto, que estuvo presente en todos los seminarios, que es esta persona que dice ahí, administrador de cabeza blanca y al costado, es Norberto Levington, una persona que cuando uno estudia misiones jesuíticas guaraníes tiene que leer 5 tipos sí o sí, para saber. Uno es Levington, una persona que tiene más de 50 libros a lo mejor publicados. Y él con toda humildad está sentado aquí con nosotros porque sabe lo importante que es este material. Lo que cuesta que te cuenten esto y que te interpreten estas cosas como lo está contando Isabelino. Esto no se consigue en un libro. Esto no se consigue en una conferencia en cualquier lado. Es de los placeres que da esto. Como que estuvo Gustavo Politis. Gustavo Politis es uno de los mayores antropólogos sudamericanos, el investigador principal del CONICET. Dios mío, acá, escuchando estas cosas. O como Carmen Curvelo, una arqueóloga uruguaya que trabaja. Es por la importancia del material. A lo mejor es mucho, es muy fuerte, hay demasiadas cosas que le iremos desentramando, porque la idea es esto, empezar a desenredar el ovillo de la lana, que es toda esta cultura guaraní, para ayudarnos a comprender o a llenar espacios que muchas veces nos quedan vacíos, porque comprenderán que de la gran mayoría de cosas que se dice acá son el origen, a lo mejor, de costumbres que nosotros tenemos, pero que no sabemos de dónde vienen, no sabemos cuál es la conectividad de una cosa con la otra. Entonces, desarrollar esto me parece realmente una exquisitez, una delicia. Yo te vuelvo a agradecer, Isabelino, el tiempo, la dedicación, la pasión. Sé que habitualmente lo haces así, pero en esta oportunidad, personalmente, y porque sabemos que lo hemos hablado esto desde hace muchos años para algún día poderlo hacer, lo pensábamos, como vos decías, siempre de manera presencial, y lo vamos a empezar a hacer de manera presencial cuando se pueda. Creo que esta herramienta de la virtualidad nos permite
este tipo de encuentros con los que podemos empezar a trabajar. Hecha esta reflexión, voy con mis preguntas. Casi te diría que si nos escucharan por ahí afuera con tanto yuyo, nos hubieran acusado de ejercicio ilegal de la medicina, más o menos, ¿viste? Pero bueno, pero yo creo que esas historias no van solas. O sea, no es que te daban el yuyo por costumbre para una cosa, sino que eso va acompañado de una ritualidad. A ver, no, por decir, tenés que tomarte esto, pero tiene que ser a la noche, después de tal cosa, dar 3 vueltas. Esa ritualidad muchas veces se combatió y se perdió más todavía. Quizás, a lo mejor Norberto nos puede dar un poco de luz con eso, en la época de las misiones jesuíticas, por no permitir otro tipo de eventos o de otro tipo de sacralidad en actos que no vaya más allá, no era solamente una medicina lo que te daban, sino una medicina ritual. Eso habla de la fuerte preparación espiritual o la energía que se les ponía al tema de la cura. Hoy, cuando uno hace una cura espiritual o vas a los curas sanadores o lo que fuera, más allá es una gran cantidad de una energía puesta en esta cosa. Y que en realidad la energía, más allá del yuyo con el que te hagan a la preparación, era toda la magia espiritual que se esconde detrás de estos actos, digamos, de esta curación. Con Norberto hablamos alguna vez este tipo de cosas a raíz de un juicio de hechicería en las misiones jesuíticas que se produce justamente por los aborígenes hacer algunas cuestiones respecto al tema de la herboristería, la cura y la sacralidad. Nada, lo quiero dejar como una reflexión. Isabelino, nada más que agradecerte y darle la palabra a alguien más, porque si no voy a seguir hablando. Perdón. Atento a la escucha. Me gustaría escuchar por lo menos una palabrita a todos los que están. Hay muchas preguntas en el chat y ahí Mercedes Alegre dice, pregunta, ¿entre los guaraníes todos sabían curar o alguien especial lo hace? Evidentemente había un responsable, el ministro de salud, la ministra de salud de la época, y tenía su orientadora. Siempre la mujer espiritual, era la orientadora de la Bapayé, que tenía su consejo, evidentemente. Dependiendo del mal, se recurría a un o a otro tipo de Bapayé. ¿Alguien más? Pueden hacerle con micrófono directamente. Ahora bien, el uso de la medicina, sí, la medicina natural de la flora, lo podía usar sin necesidad de que recurra específicamente, ¿verdad? Pero sí, el que tenía como si nosotros le llamamos como tal, el rezador, ¿no? Eran los contados, no, eran todos. Ahí Marce dice, ¿qué diferencia hay entre Bapayé y Tubichabá? El Mburuvishac es en realidad No nosotros dice, hoy... perdón, no dice en Bruillá, ¿eh? Dice otra cosa. Yo lo pronuncié como estaba, no sé honestamente cómo es. Yo en Bruillá yo sé lo que es, pero salvo que esté mal escrito. ¿Quién es la que preguntó, Carlos? A ver si Marce. lo encuentro. A ver que no encuentro. ¿Está en Sí, el chat? profesor. Acá está Marce, acá está. Sí. Sí, profesor, yo le preguntaba qué diferencia había entre el payé y el tubillaba. La palabra tubillaba la encontré en un libro de Bertoni. Gracias. Efectivamente, si buscamos una traducción así más literal, el tubillaba o el tuishaba es el grave, es el más mayor, es el que tiene la experiencia, ¿no? Y evidentemente este era parte del consejo, ¿sí? Entonces,
pudiera, si él tiene la respuesta, fungir también en ese contexto de la Vapayé. Pero normalmente la Vapayé era el más espiritual que podría acercarse a dar respuestas. Entre los Mbá actuales en la zona del Paraguay hay una relación muy fuerte porque realmente el Vapayé no solo da respuestas a la es el que sabe, es el que dirige la parte de la salud, sino también tiene respuestas a las cosas, por ejemplo, en este caso que hablábamos de la sequía, es el que también nos puede dar respuesta de los porqués. Él es el que sabe, es una especie de papá, ¿verdad? Con toda la experiencia que sabe y nos orienta, pero está ligado permanentemente con la relación con la JAI. Dice Miriam, ¿podría contar después sobre la ceremonia del Kayari? La yerba mate, ¿es una ceremonia diaria? Bueno, el tema de la hierba, si bien nosotros lo conocemos como estimulante, originalmente les decía, no era parte de lo que hoy conocemos como nuestro mate, ¿verdad? O sea que era solamente una simple infusión, ¿verdad? Y normalmente se utilizaba en el contexto de las fiestas, era parte de la festividad. En el libro de Bertoni también recoge lo interesante, aparte de ser estimulante, hablando de sus propiedades, ¿verdad? De la importancia para o sea, la estimulación para el estómago, ¿verdad? O sea, algo que ayuda también a poder luego consumir sin problema las cosas. Entonces, en esa misma línea también se utilizaba en este espacio de la fiesta, más que cualquier otra situación, ¿verdad? Por eso también se le llama la hierba ritual o la hierba, o la hierba sagrada, ¿no? El Ka'a. Uy, mira acá de Mercedes Alegre. ¿Dónde se puede encontrar recetas de medicina natural guaraní? Ya empezamos complicado aquí. Sí, eso es algo interesante, Carlos, pero realmente es una pregunta muy interesante porque hay transcripciones y transcripciones muy, algunas veces ya un poco deshonestas, en el sentido, me refiero a Internet, que muchas veces con la buena intención la gente recopila y quizá la palabra ya se va desvirtuando. Por ejemplo, les digo una tontera, ¿no? De la palabra guaraní, Boicaé, que seguro le suena a alguna gente por ahí. Hay un puente ahí en Encarnación llegando que se llama Boicaé. En la palabra caé, Mocaé o Mocaé es azar con fuego y humo. Era una manera de conservar la carne y por ende comerla, ¿verdad? El asado, ¿sí? Pero resulta que esta misma comida hoy es francesa, gente. Y el pollo de boucané es una comida francesa que lo llevaron a la palabra francés boucané. Es el bocaé o mocaé, que significa asado, asar. Entonces hay un pollo caé, un pollo de boucané, no sé si pronuncio bien en francés, pero bueno, es una cuestión interesante. Lo han llevado y los han llevado de los guaraní de arriba, que vieron que hacían, y ellos, por supuesto, como son especialistas en esto. ¿Por qué hago mención en esta línea? Porque justamente muchas de las cosas que nosotros hoy conocemos, ¿no? Se va desvirtuando y la información no llega tan correctamente. Yo, por mi parte, les digo de que cuando nos referimos a medicina natural hay dos autores muy fundamentales. Hay un hermano jesuita de las misiones que recoge de una manera muy sencilla y quizás sea sin incluso intención científica, todo lo que es la medicina natural. El problema es que está todavía sin los nombres científicos. Pero en cambio, si tenemos el libro de Dionisio González Torres o del propio Bertoni, ¿verdad? Podemos recurrir ya con nombres científicos. Me gusta más Bertoni como una fuente más segura de buscar y está en 3 tomos, ¿verdad? El último tomo es el que se dedica netamente a los conocimientos de la flora guaraní,
que es muy rico, un libro bastante gordito, muy interesante. En la estancia jesuítica de Colonia Carolla hay un libro muy interesante de la época, obviamente, un registro sobre la farmacopea utilizada, pero hace también referencias a cosas que no son netamente de esta región, digamos, ¿no? También es un poco más amplia, habría que separar, pero es una buena referencia. También ahí Norberto nos dice que hay varios libros de medicinas con hierba, probablemente. Sánchez Labrador dice. Total. ¿Alguien más? Seba, ¿estás por ahí? ¿Puedo decir una... Sí, Norberto, sí, Norberto. No, me impresiona la charla de Marcelino, Isabelino. Pelino, perdón. Me impresiona positivamente, por supuesto, ¿no? Pero el tema es que habría que hacer un estudio que no está hecho sobre lo mismo que dice Isabelino, pero para el siglo XVI. Es decir, la mayoría de los estudiosos trabajan desde la etapa de las misiones jesuíticas, pero no trabajan antes de las misiones jesuíticas. Y hay cronistas del siglo XVI, sobre todo en Brasil, con grupos indígenas tupí-guaraní, y hablan de los mismos temas que habla Isabelino, pero de otra forma. Es decir, había menor incidencia del cristianismo en esos grupos. Entonces, por ejemplo, el tema del sueño, es decir, lo que explica Isabelino para que puede ser para el siglo XVIII, XIX, XX, hay otros aportes, otras miradas, digamos, para el siglo XVI. Por ejemplo, el tema de lo que se llama la conciencia hipnagógica. Es en un estado de sueño consciente que era interpretado por lo que Isabelino llama el payé, interpretaba esa conciencia hipnagógica. Eran sueños que el indígena se acordaba de esos sueños y se los explicaba al hechicero, y interpretaba como un psicoanalista de hoy en día. Digamos, eso que está en los escritos de los cronistas de la época, me parece que es muy interesante, ¿no? Muy interesante porque tiene que ver con, por ejemplo, la creación de la imaginería. Es decir, la escultura hecha posteriormente en las misiones jesuíticas tiene mucho de los sueños, de esas interpretaciones que solo el payé podía entender, y que es una escultura que es rechazada por los propios sacerdotes jesuitas, porque no era escultura hecha al estilo barroco, sino era una escultura hecha gracias a los sueños de los indígenas, ¿no? Gracias, Norberto. ¿Alguien más? ¿Estamos todos? Sí, ¿Isabelino? disculpe. Perdón, Daniela. Sí, disculpe, pregunté 2 veces, pero creo que no lo vieron. No lo vi. Cuando el profesor habló cuando el profesor habló del significado de la sangre, también le pregunté el significado de la leche materna. La palabra cambú en guaraní, quizá traducida sencillamente, es succionar. En cambio, en guaraní
El Ocambú es alguien que vive automáticamente del otro. Es decir, es la transmisión de la misma vida. Está relacionada con algo muy fuerte. Entonces, si bien la sangre es el alma, la leche materna en este sentido, explicando desde la palabra cambú, es el mismo alma, pero también es el mismo cuerpo que transmite al otro. No solo el alma, es un poco más fuerte. A ver, lo estoy explicando un poco en el sentido también de que hoy usamos para decir, por ejemplo, a ver, no sé si voy a ser un poco tan, como decimos aquí en Paraguay, argelado en poner este ejemplo, pero cuando decimos, por ejemplo, que hay una persona que vive del Estado, o cambújese, va chupando todo, dejando al otro sin nada. Entonces, en esa misma línea también, ¿verdad? Por eso es esa fuerza. No solo significaría sangre, doña Daniela, sino también significaría lo físico, es decir, le transmite también la fortaleza física. Muchísimas gracias. ¿Estamos, Isabelino? ¿Algo más? No, nada más por eso la palabra leche en guaraní es cambú, justamente por eso. Desde el cambú, que es succionar, si vale la palabra, como había dicho, y por eso es cambú, es lo que permite la vida y la proyección. Seba, ¿estás por ahí, Seba? Estoy, Carlitos. Bueno, si querés hacer un No cierre. Sí, la verdad que agradecer enormemente, ya, como vos dijiste, Carlos, a Isabelino, a Norberto, a vos como presidente de la fundación que nos das este espacio a todos, ¿sí? A los asistentes, a las asistentes. La verdad que de un valor inmenso, profe Isabelino, esto que nos transmitiste. Agradecer a todos, a todas las presentes. Ya saben, después vamos a tener un tiempito, les vamos a ir enviando los certificados. Si tienen dudas, consultas o cualquier cosita que nos quieran transmitir, también tienen los canales de la Fundación, correo electrónico, celular, saben que siempre estamos abiertos a cualquier tipo de comentarios o dudas, como les decía, o preguntas que nos quieran hacer llegar. Más que agradecimiento, Carlos, ¿sí? Por este espacio que nos da la Fundación. Y bueno, invitarlos a todos a que se sumen también al Congreso, que se viene dentro de poco. Claro, esa historia está bueno, Seba, a contarles, o sea, hacemos la pausa nosotros porque entramos ahora hasta noviembre del Congreso Internacional de Misiones Jesuíticas que hace la Fundación, y luego de eso retomamos el tema de lo de cultura guaraní, que se va a ir repitiendo de la misma metodología con mayor cantidad de temas y participantes. Que, bueno, nada, hacer la aclaración de que esto obviamente continúa. Así que bueno, entonces, si no hay más consultas, saben que tienen disponibilidad ahora para hacer algún comentario, si quisieran, a través de su micrófono. Y si no, Carlitos, Isabelino, Norberto, vamos dando el cierre general a este segundo seminario. Vamos, hay pregunta, Damián, sobre las cuentas estoy leyendo, las cuentas de YouTube, hay 3 cuentas de la Fundación y son todas válidas. Vamos a pasar Buena consulta. un link, les cuento porque nos dieron problemas para cargar videos, entonces tuvimos que ir abriendo y probando en otras alternativas. Hay en una que están todos, inclusive de la semana pasada, y que va a estar hoy mismo ya arriba. Entonces lo van a ubicar enseguida. Creo que es una que no tiene logo, pero ya la ubicamos y tratamos de eliminar las otras. ¿Parece? Caballeros, señoras, muchísimas gracias. Isabelino. Repetir mi agradecimiento Sí, perdón. y un abrazo fuerte desde Paraguay, desde Santa María de Fe, en el departamento de Misiones, de compartir un lujo, una prueba más de que por más de que no hay puente aquí a 60 kilómetros sobre mi casa para Corrientes,
no hay puente que nos ataje para unirnos, para encontrarnos y para hacer historia juntos. Muchas gracias. Gracias, Isabelino. Gracias a todos. Nos seguiremos viendo. Muchas gracias, buen fin de semana.